Ok, pues buenas tardes. Empezamos con la presentación. Creo que sí se ve bien. Em, bueno, el día de hoy vengo a hablarles un poco, les voy a dar unos comparativos, bueno, voy a hacer una comparación en temas de violencia y feminismo entre México y Suiza en el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres. Mi nombre es Cian Yaelanis González Peña. Em, bueno, actualmente soy periodista, slash cronista, activista, y también soy estudiante, soy universitaria. Actualmente estoy en sexto semestre de la licenciatura en historia. Entonces, eso es un poco como de mi background, de mis antecedentes personales y un poco profesionales. Y bueno, les voy a platicar, bueno, primero que nada, ¿por qué Suiza? Bueno, recientemente hice un intercambio académico en la Universidad de Friburgo en Suiza, y eso, bueno, también fue gracias a un convenio que había entre mi universidad y la Universidad de Friburgo allá en Suiza. Y bueno, fue un poco como azares del destino, pero bueno, igual fue, además de un intercambio académico, pues obviamente fue un intercambio cultural, ¿no? Porque pues yo estuve viviendo allá 5 meses, casi 6, y bueno, entre esas cosas pues me adentro un poco en la cultura, un poco como en temas sociales, culturales, y pues entre esas cosas pude observar como muchas diferencias que había en materia de feminismo y de violencia contra las mujeres, ¿no? Em, bueno, y en lo que respecta a mi vida en Suiza como mujer mexicana, creo que aquí entran muchas cosas. O sea, de entrada, creo que lo más importante es como que el hecho de que yo, o sea, vengo de un país diferente, ¿no? Entonces, toda mi forma de ser, de comportarme y de desenvolverme en otro país, pues obviamente puede resultar ajena o extraña, ¿no? Para los locales. Entonces, ajá, pues sí. Entonces, por ejemplo, algo que pasa mucho con los latinos es que somos como muy exotizados, entonces constantemente nos hacen preguntas como, o sea, siempre como que somos un tema exótico, algo como que llama la atención, como que en general en Europa el latino está muy exotizado, y también creo que eso repercute un poco como en temas de género, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay muchos estereotipos que giran, sobre todo en torno a la mujer latina, ¿no? En Europa, como que tenemos cierto aspecto físico, que tenemos comportamientos como muy particulares, o sea, como que estamos ya encapsuladas en un cliché o como ajá, o sea, y como en un cliché ya como, o sea, muy, muy, muy estructurado de cómo se supone que somos. Entonces, también esa es la forma en la que nos perciben, y hasta cierto punto también es la forma en la que nos trata la gente. Pero bueno, igual es interesante porque a pesar de que somos de otro continente, pues igual somos occidentales y tenemos comportamientos occidentales también por la herencia española y demás. Entonces, bueno, pues creo que eso también tiene como bastante que ver, ¿no? Pero bueno, voy a continuar. En cuanto a acoso, aquí como que intento señalar como los puntos como más generales. O sea, creo que este es como el tema que más podría importar en este momento. O sea, no es lo único que hay de violencia, obviamente, pero bueno, o sea, en cuanto a experiencias personales o cosas que yo vi que pude observar, pues aquí hice como una especie de bueno, un comparativo pequeñito, no es una tabla, pero como aspectos generales, ¿no? Y bueno, empezando por caminar sola en la calle, ¿no? A cualquier hora del día. Por ejemplo, en Suiza, caminar sola por la calle no representa ningún riesgo. No es un riesgo ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, ni para ir a la universidad, ni en el trabajo. Entonces, o sea, como que ahí sí se ven muchas diferencias, ¿no? También la forma en la que una pues, mujer sale a la calle, pues realmente es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, acá en México a mí me cuesta trabajo, yo lo hago mucho, ¿no? O sea, desde que tengo 15, 16 años ando sola por la calle, porque pues me iba a la escuela, me iba a la prepa, como que siempre me ha gustado ser independiente. Entonces, pues desde entonces me he enfrentado como a muchas situaciones de acoso en las calles, ¿no? Desde que te das cuenta de que te vienen siguiendo, desde que la gente, bueno, desde que hombres se te acercan y te dicen cosas al oído, que te gritan, que te chiflan. Y me acuerdo alguna vez, ya cuando empezaba a hacer este calor en Suiza, y pues yo empecé a usar como shorts o faldas o eso, pero tenía shorts cortos que solo utilizaba en casa, ¿no? Y de repente me daba cuenta de que allá las chicas salían como con ropa muy corta, y yo decía, pues, ¿cómo salen así, no? Y no por juzgar o no
por tener, como emitir algún juicio negativo respecto a ellas, pero a mí me sorprendía la libertad con la que lo hacían, ¿no? Y pues también así, no sé, cuando sales de fiesta o cuando sales en realidad a cualquier hora, pues te das cuenta de que realmente hay, o sea, no voy a decir que no pasa, porque creo que son situaciones que en todo el mundo pasan, solo que las pude ver menos, muchísimo menos, a diferencia de acá en México. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, anteriormente también, la exotización de lo latino, ¿no? Las mujeres somos como un objeto, o sea, las mujeres latinas en Europa realmente somos como alguna especie de objeto, pues no sé, o sea, como un objeto, o sea, siento que es un poco como lo que pasa, ¿no? Les digo, o sea, como que ya hay una concepción de cómo tiene, cómo es, se supone que es una mujer latina, ¿no? Que, bueno, de entrada, pues que somos morenas, la mayoría que tienen el cabello chino, o sea, como también son como estereotipos, ¿no? Que somos voluptuosas o como cosas similares, ¿no? Y que llaman la atención, ¿no? Y en comportamientos, pues que somos, a lo mejor, he visto algunos videos igual, o sea, creo que ya la magia de las redes sociales nos permite entrever muchos aspectos sociales y culturales. Y si vemos TikToks, por ejemplo, de europeos hablando de latinas o haciendo burla de latinas, pues siempre es como que las latinas son exageradas, las latinas son posesivas, las latinas son tóxicas, entonces como que tienen mucho control de la vida sobre el hombre, ¿no? Entonces sí, y entonces, o también es como que, como es latina, o sea, muchos hombres van como en busca de la latina y la latina y la latina, y recientemente también estuve leyendo un poco sobre eso, como que ahora es un fenómeno mucho más común que hombres europeos están intentando relacionarse de manera sexoafectiva con mujeres latinas, pero, o sea, pero también porque eso pone a las mujeres latinas que ahora están viviendo en Europa. No digo que es el caso de todas, pero creo que es un número considerable de casos en los que pasa, ¿no? Porque hasta cierto punto, pues también es como una posición de vulnerabilidad, ¿no? De entrada, estos hombres vienen a Latinoamérica, vienen a México, por ejemplo, con ya un objetivo en particular que puede ser ese. No estoy generalizando, pero como que es un tema bastante común, ¿no? Entonces, pues eres vulnerable ya porque de entrada te mudas a otro país donde no, a lo mejor no hablas ese idioma, donde no dominas, o sea, el hecho de ya ser inmigrante ya te vuelve como un sujeto vulnerable, ¿no? Ante un local, por ejemplo. Ser mujer ya es otra, o sea, inmigrante, mujer y luego latina, creo que ya son como, ya perteneces a muchas minorías y te pone como en desventaja, ¿no? Entonces también son como relaciones de poder y desafortunadamente muchas de estas mujeres pues terminan aisladas, terminan violentadas y se vuelve mucho más complicado porque ya están viviendo en otro continente, en otro país y, y a lo mejor representa, o sea, puede ser un poco más complicado como que construir estas redes de apoyo, ¿no? Para las mujeres, a diferencia de que si estuvieran en su propio país, pues tienen a su familia, amigos y eso, y estando en otro continente, pues eso es un poco más complicado. Entonces, siento que son casos más comunes, son cosas que suceden adrede, o sea, son premeditadas, como que son muchos casos de hombres que vienen a Latinoamérica en busca de una mujer y porque están buscando como que vulnerabilidades, ¿no? Y bueno, también ahí tienen que ver como situaciones culturales y sociales, ¿no? Obviamente, y también gracias a la magia de Internet y afortunadamente que tuve yo pues el privilegio de estar allá un tiempo, pues te das cuenta, ¿no? O sea, cómo funcionan diferente las relaciones de pareja en Europa como en México, ¿no? Por ejemplo, allá pues pues usualmente como que las mujeres son un poco más desapegadas o como que las relaciones son más liberales, por así decirlo. Entonces, por eso digo, como que ahí entra una situación de relaciones de poder, ¿no? Em, Otra vez, repito, no es como algo generalizado, no es como que a todas las mujeres les pasa, pero creo que el tema es que cuando sí pasa, o sea, son cosas que pasan y creo que o sea, van aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, eso es en lo que respecta a la exotización de lo latino, especialmente hablando de mujeres, ¿no? Porque obviamente ya hablando ya como de hombres en particular o como de los latinos, pues ya se entienden como otras cosas, ¿no? A lo mejor que somos fiesteros, que nos gusta la música, bailar, pero bueno, en materia de género y feminismo, pues creo que es algo así lo que yo podría comentar al respecto. En cuanto a vida cotidiana y espacios sociales, aparentemente no pasa nada. Bueno, la verdad es que Suiza es un país muy tranquilo a comparación de México en muchos sentidos,
en lo social, o sea, en cuestiones sociales, en vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, allá es un país muy silencioso, o sea, casi no hay ruido, hay muchas reglas que son muy estrictas, hay muchas multas, o sea, como que todo se tiene que seguir siempre al pie de la letra, al pie de la letra. Y es muy raro que la gente incumpla o sea, como las normas sociales, ¿no? Pero eso no quita que Suiza, un país que, o sea, no es un país que está exento de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, pues, de lo que estuve leyendo, un poco sobre lo que observé y demás, bueno, pues también hay como una brecha social entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en México el voto el voto a la mujer se dio en los 50 y en Suiza se dio hasta 1971, ¿no? Y bueno, en la actualidad, en Suiza, o sea, en pleno 2023, se sigue viendo que, pues, que las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Esa es como la brecha salarial y demás, ¿no? O sea, en general, hasta la actualidad, aunque uno piensa que a lo mejor en Europa o en Suiza pasan menos estas cosas o que de plano no pasan, pues está, o sea, es una concepción equivocada, ¿no? O sea, todo el mundo hay machismo, ¿no? A lo mejor en algunos sitios se puede observar bueno, tiene otras manifestaciones, pero bueno, igual es algo que pasa. Y bueno, en cuanto a México, pues en acoso, por ejemplo, callejero, pues son muy comunes los piropos, creo que eso casi realmente no pasa en Suiza o pasa muy poco. Actos de violencia sexual, bueno, pues ha habido muchos casos en donde en la calle, en el transporte público, graban, tocan sin consentimiento, o sea, como que hay muchas situaciones, o sea, ya actos en los que las mujeres nos vemos transgredidas, ¿no? En el día a día, en el transporte público, en la escuela, en la calle, en el trabajo, otra vez el tema de la brecha salarial, o sea, todavía es vigente que las mujeres seguimos ganando menos dinero que los hombres haciendo las mismas actividades, ¿no? Em, y bueno, por ejemplo, acá en México, pues si eres mujer y sales sola por X o Y, porque trabajas, porque estudias, porque no hay quien vaya por ti, o sea, también hay mucha desigualdad, pues económica, social, o sea, y también es cierto que pues en general nuestro sistema no tiene la capacidad de brindarnos la seguridad pues, que necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en México, pues sabes que si vas a salir, pues tiene que ser entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde que hay luz. Ya después de eso no sales sola o sales acompañada y demás, ¿no? O sea, ya no son horas para estar, o sea, ya después de las 6 7 de la tarde, ya que ya está oscuro, pues ya sabes que no te puedes, em, pues que no te vas a vulnerar, ¿no? No te vas a poner en situaciones de riesgo, ¿no? E incluso salir a la calle, salir a la tienda, pues puede significar una situación de riesgo para una mujer en México y eso pues es desafortunado, ¿no? Y vida cotidiana y espacios sociales, pues eso es algo que seguimos viendo, ¿no? O sea, hasta el día de hoy en los trabajos hay jefes que intentan establecer relaciones sexuales con las mujeres, con sus empleadas para darles cargos más altos, o bueno, para tener mejoras en puestos, para tener trabajos, para tener posiciones, pues muchas mujeres se ven enfrentadas a como estas situaciones, ¿no? Y son situaciones de riesgo, son violentas. em, y demás, ¿no? O sea, creo que estas son como cosas que puedo como ver en los dos países. En vida cotidiana y espacios sociales creo que es lo mismo, solo que o sea, es un poco como lo mismo, lo que se puede ver, o sea, como la brecha salarial, trabajo, escuela, o sea, vida cotidiana en general, creo que es algo que podemos observar en ambos países, solo que en distintas manifestaciones, ¿no? Am, y bueno, eso es en cuanto a acoso. Bueno, ahora voy a hablar un poco como de estadísticas de violencia y bueno, puse aquí como unas citas muy generales, o sea, ya después como lo vamos abordando un poco después y demás, ¿no? Pero bueno, en México, de acuerdo con el INEGI, en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, el 70% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Y bueno, aquí la similitud o el comparativo, pues es que, por ejemplo, en Suiza, de acuerdo con Amnistía Internacional, según la investigación que incluyó entrevistas con 4.495 mujeres y niñas de 16 años o más, una de cada cinco mujeres encuestadas ha sido sometida a violencia sexual y por más del 10% de las mujeres encuestadas habían sido violadas. Solo el 8% de las mujeres encuestadas denunciaron denunciaron la agresión a la policía.
Y bueno, pues, o sea, es lo que digo, ¿no? Como que muchas veces pensamos como que en Europa o en estos países pues no pasan estas cosas y sí pasan, y pasan, desafortunadamente pasan con también o sea, son cuestiones como muy cotidianas, son cuestiones constantes y que se siguen viendo, ¿no? Em, Imagínense, o sea, bueno, más del 10% de las mujeres que han sido, bueno, 10% es un porcentaje bajo, vaya, ¿no? Pero aún así no significa que no, o sea, que no pase, ¿no? O sea, Suiza es un país muy seguro, o sea, la verdad es que eso sí lo reconozco, lo viví, o sea, yo lo vi, pero sí me tocó ver, a lo mejor no vivir en carne propia situaciones de violencia de género, violencia sexual, pero me tocó observarlo con mis amigas, ¿no? O sea, estos países no quedan exentos después de que sucedan estas cosas, ¿no? En materia de seguridad, o sea, tanto seguridad pública como seguridad como de género, ¿no? Entonces, estas son cosas que podemos seguir viendo en ambos países, ¿no? Solo que en mayor y menor medida y en diferentes formas, porque también la cuestión cultural y social, pues sí, sí tiene mucho, mucho que ver en realidad. Bueno, en estadísticas de feminicidios, de acuerdo con el INMujeres, en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 766 presuntas víctimas de feminicidio. Este número se incrementó en 2018, llegando a 906. En 2019, de enero a septiembre, el número registrado fue de 748 presuntas víctimas. Considerando la tendencia, se espera que en 2019 concluya aproximadamente en 1036. O sea, este es un número altísimo de feminicidios. O sea, es una barbaridad la constante con la que pasan estas cosas, ¿no? Y aparte, y esto es de lo que se tiene conocimiento, porque pues regresando como a lo que mencionaba anteriormente, pues realmente muy pocas, bueno, incluso en Suiza es poco la estadística de denuncia es muy, muy baja. Entonces, en realidad los datos que se tienen, o sea, son oficiales, más no son certeros, vaya, o sea, y creo que eso pasa en muchos países, o sea, creo que estas situaciones son cotidianas, son cosas que pasan y difícilmente tenemos las herramientas, tenemos las instituciones para que se les dé seguimiento y pueda haber como campañas más grandes de erradicación, ¿no? O que realmente haya más jurisdicción, ¿no? Que se vayan creando más leyes, que haya más protección, que haya un incremento en la fortaleza en materia de seguridad pública, ¿no? Porque aparte todos estos temas, o sea, son cuestiones sociales, son cuestiones culturales, pero también son cuestiones que tienen que ver con seguridad pública y que involucran a los gobiernos, ¿no? Y realmente creo que con el paso de los años, sí, vamos viendo un avance mínimo en los gobiernos, bueno, que se interesan en estas cuestiones, pero pues sí, siento que vamos un poco como atrasados, ¿no? Y creo que eso es algo que está pasando en todo el mundo, pero bueno, vamos avanzando y seguimos comentando. De acuerdo con el portal del gobierno suizo, sacaron un comunicado que habla sobre violencia doméstica y violencia contra las mujeres. En contra esto que decía que la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica son frecuentes en Suiza y causan gran angustia. Una mujer muere cada 2.5 semanas de media debido a agresiones de este tipo. Se calcula que 27,000 niños también se ven afectados por la violencia doméstica cada año. Estas cifras llevan años aumentando lentamente y los delitos de violencia doméstica registrados alcanzarán un nuevo máximo de 20,123 en 2020. O sea, esta es una estadística de 2019 aproximadamente, ¿no? Entonces, pues aquí también podemos ver cómo estos números van en incremento. Es desafortunado porque uno piensa, o sea, con el paso de los años vamos viendo, como mujeres sobre todo, ¿no? Vamos viendo como el avance, el crecimiento del movimiento feminista, tanto como a nivel nacional como a nivel internacional, y aún así no, es triste ver cómo estos números, en vez de reducirse, pues incrementan, ¿no? Incrementan las estadísticas, incrementan los números en violaciones, en feminicidios, en violencia doméstica, en violencia psicológica, económica, en agresiones, en acoso sexual. O sea, creo que es muy duro ver todo esto, ¿no? Es muy duro enfrentarse a los datos y bueno, pero también es un poco como sorprendente ver que estas son cosas que no nada más pasan en México, o sea, sino que también otros países que se entienden como como subdesarrollados, no, bueno, como desarrollados, países de primer mundo, como que se enfrentan también y en mayor medida, bueno, no en mayor medida, pero sí también se enfrentan como
fuertemente también a estos casos, ¿no? A lo mejor también, creo que ahí también entran muchas cosas, ¿no? O sea, otra vez como todo el tema mediático y demás, pero bueno, a veces se piensa que estas cosas no pasan en otras partes del mundo o pasan menos y pasan con mucha frecuencia y en números muy altos. Y bueno, en cuanto a manifestaciones feministas, pues vamos viendo aquí, fíjense que fue muy interesante, el 8 de marzo, pues, de este año yo me encontraba allá y yo estuve como a la espera de que hubiera como una marcha, de hecho, pues, yo estuve con mis amigas preguntando, porque queríamos movilizarnos, ¿no? Queríamos, actuar, aunque no estuviéramos en nuestros países, porque igual la mayoría de mis amistades pues, que conocí allá, pues, no eran suizas, ¿no? Entonces, estuvimos buscando, estuvimos preguntando y el 8 de marzo estuvo como muy muerto. Creo que sí hubo como una pequeña manifestación. En realidad no fue una manifestación. Me parece que se instalaron como carpas afuera de la estación de tren, que es como el centro de la ciudad, y ya como que se dieron folletos, se platicaba un poco sobre feminismo y demás, pero pues no hubo como una movilización masiva, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho. Y ya después, caminando por la universidad, justo como por esos mismos días, vi que había como carteles, em, en los que se podía como ver un poco, bueno, que llamaban así como al 14 de junio y que el 14 de junio y que la manifestación feminista y demás, ¿no? Entonces me sorprendió mucho porque pues yo dije 14 de junio, ¿por qué 14 de junio y no 8 de marzo? A nivel mundial es el 8 de marzo, ¿no? Y yo me acuerdo que me metí a internet así en TikTok, Facebook, Instagram y, o sea, bueno, sobre todo por mis amistades mexicanas, pues yo vi y había mucho material, había mucho contenido, había TikToks, había pláticas, había foros, o sea, había mucha movilización y en Suiza estaba todo como muerto, muerto, muerto. Ya después investigando un poco más, resulta que fue el 14, bueno, en Suiza el 8 de marzo para ellas es el 14 de junio. Entonces se hace una movilización tampoco grande, tampoco se hace una marcha masiva, bueno, por lo menos en Friburgo, pero también tengamos en cuenta que Friburgo es un pueblo bastante pequeño. Eh, Creo que tiene alrededor de 40,000 habitantes, algo así. Creo que, o sea, no estoy tan segura, la verdad, pero es bastante pequeño. Pero bueno, en ciudades ya más grandes como Lausanne o Ginebra, pues sí hay movilizaciones más grandes, sí hay manifestaciones y bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, estas dos fotos las tomé ahí en la universidad. Esto es la entrada de la universidad en un campus y realmente esto era lo único que estaban haciendo. Bueno, no le tomé foto a las chicas porque no quería como ser transgresora, pero bueno, en realidad solo pegaron aquí como esta manta, estuvieron dando igual como pláticas, folletos, estuvieron con un megáfono y estuvieron como gritando consignas, ¿no? En francés. Em, y es el 14 de junio porque me parece que ese día se aprobó alguna ley en beneficio de las mujeres. La verdad, igual desconozco en este momento cuál era, qué promulgaba dicha ley. Pero bueno, en realidad el día de la movilización feminista en Suiza es el 14 de junio, ¿no? Y ese día se convoca pues a manifestación, se convoca a un paro, o sea, se convoca como al movimiento de las mujeres en general, ¿no? Pero la verdad es que es muy tranquilo, o sea, a pesar de que sí había chicas ahí, o sea, en realidad las movilizaciones son mucho menores y bueno, también en cuanto a sus peticiones, pues sí siento que son un poco diferentes a las cosas que podemos ver en México. Pero bueno, voy a pasar un video corto. No pude encontrar un video en español, entonces, por eso también lo voy a poner cortito. Me parece que está en inglés, este, pero bueno, ahí les va el video. Pour moi, c'est un peu d'émotion parce que je crie en mon nom, mais je crie au nom de mes frères et sœurs, je crie au nom de tous les autres enfants qui ont perdu une mère ou un père et je crie aussi au nom de ma mère qui aurait crié si elle était là. Ah mais là je peux mourir en paix, hein, y a de la relève. Mais pendant un moment j'étais très triste, je me suis dit ça y est on s'est battu pour des trucs mais on n'a pas fini le boulot et puis il n'y a plus personne. Bueno, es un video breve, pero creo que nos deja ver un poco cómo es que funciona
cómo son estas manifestaciones. La verdad no quise poner uno más Con City Banamex. Porque, perdón, no quise poner uno como más largo porque, bueno, no encontré material en español y pues tampoco quería que fuese complicado, solo quería que se viera un poco, ¿no? Cómo es que funciona. La verdad es que las movilizaciones allá, aunque a pesar de que pueden llegar a ser masivas, puede llegar a haber mucha gente, pues sí son menos radicales, yo diría. No diría violentas, no me gustaría catalogarlo como violento. Em, pero sí, o sea, sí son definitivamente mucho más tranquilas. Y es curioso porque si prestaron atención en la última parte del video, pues están gritando consignas en español, ¿no? El Estado opresor es un macho violador, ¿no? Y eso también es curioso porque increíblemente el porcentaje de mujeres latinas viviendo en Suiza es bastante alto. En realidad yo vivía en un pueblito ahí en Friburgo, les digo, es bastante pequeño, y sí había, o sea, sí había una comunidad relativamente grande o mediana, quizás sobre todo mujeres latinas o sea, que se casaron con suizos y se fueron a vivir para allá. Entonces, pues sí resulta interesante. Y bueno, las dos pequeñas entrevistas que se pudieron ver, la primera es de una mujer que habla, aparentemente su mamá, yo creo, fue víctima de feminicidio y ella dice que ella marcha por su mamá y ya dijo algo así como, si ella estuviera aquí, pues obviamente vendría, ¿no? Y la señora, la viejita, dijo como, bueno, a mí me da mucho gusto ver cómo, o sea, dijo, yo ya estoy un poco tarde en esto, pero me da gusto ver cómo las siguientes generaciones pues están haciendo algo por moverse, ¿no? Entonces es bastante interesante. Y bueno, respecto a las consignas o las cosas que ellas solicitan o que manifiestan en sus movimientos, pues son un poco más como vinculadas a cuestiones como salariales, sociales, o sea, como que haya menos acoso, o sea, pero bueno, o sea, hay movilizaciones, pero sí diría yo que son un poco menos radicales. Y bueno, ahora manifestaciones feministas en México, pues ya hemos visto un poco más o menos cómo funcionan estas movilizaciones, pero igual, de todos modos, aquí va un videito para que podamos entrever un poco como las diferencias, ¿no? Miles de mujeres, 75,000 según las autoridades de la Ciudad de México, tomaron las principales calles y avenidas que llevan al Zócalo capitalino para manifestarse en el Día Internacional de la Mujer. En unos instantes le tenemos la crónica completa. Buenas noches, en punto. Las autoridades de la Ciudad de México preveían una manifestación violenta con motivo de este 8 de marzo. Lo estuvieron advirtiendo, pero no fue así y qué bueno. La primera concentración de este tipo, después de aquella histórica del 2020, días antes de la pandemia, congregó a mujeres de todas las edades, muchas jóvenes, muy jóvenes, que expresaron sus demandas y exigencias con fuerza, con convicción y mayoritariamente en paz. Ahí estuvieron nuestras reporteras de En Punto y de Noticieros Televisa. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que camino! ¡Podemos ser peores! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! Salieron a las calles mujeres de distintas edades y procedencias. Incluso aquellas que en protestas anteriores se habían enfrentado. Esta vez, un pequeño grupo de mujeres policías del agrupamiento Ateneas se unió al contingente a la altura de la calle 5 de Mayo con el puño en alto. A la altura de Eje Central, otro grupo de mujeres policías fue ovacionado por las manifestantes. Pese a ser un día hábil, decenas de miles de mujeres desfilaron dentro de colectivas de diversos estados, instituciones, universidades e incluso personal de salud. Poder gritar lo que nos está ocurriendo en los espacios privados, el incremento de la violencia doméstica que ha habido, que ha sido brutal. ¿Por qué está usted aquí? Platíquenos. Pues por tanta violencia que hay, apoyando a las compañeras que andan aquí en su lucha por el bienestar de las niñas. Ahora sí que no respetan ni niñas, ni mujeres, ni grandes, ni chiquitas.
Desde el mediodía, pequeños contingentes se reunieron en el Monumento a la Revolución o la Glorieta de Insurgentes. El más nutrido partió del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde con rumbo al Zócalo. El ambiente era similar por momentos a la marcha del 2020. Esta tarde no hubo vandalismo exacerbado ni provocaciones graves. Y sí, grupos de mujeres muy jóvenes, incluso niñas. Hubo quienes obsequiaron flores a las mujeres policías que se encontraron a su paso. Cuéntanos, por favor, ¿quién les dio esas flores? Las feministas. Las feministas, un bloque de feministas. Algunas jóvenes encapuchadas del llamado Bloque Negro se dedicaron a pegar por las paredes de Avenida Juárez fotos y alertas Amber de mujeres y niñas desaparecidas. Los incidentes violentos fueron contados. Minutos antes de las 3 de la tarde, 2 jóvenes encapuchadas que golpeaban con mazos la entrada de cristal de la estación Hidalgo resultaron lesionadas. Ambas fueron trasladadas al hospital. Están estables, nada más son contusiones ahorita por el momento. En otro evento, una mujer policía agredida con... Bueno, lo corté antes porque ya lo último creo que es un poco irrelevante, pero bueno, sí podemos ver como la diferencia en las manifestaciones, ¿no? O sea, acá las consignas son diferentes. Desafortunadamente, creo que están más vinculadas ya como a, pues, a violencia como mucho más severa, ¿no? Sobre todo, igual he asistido como a marchas feministas aquí en la ciudad de Puebla. Y desafortunadamente es muy triste también encontrarse con los contingentes de familias víctimas de feminicidios y violaciones y eso, y escuchar las historias, pues es muy desgarrador, ¿no? Y bueno, esas también, o sea, son como cuestiones que podemos entrever, o que bueno, que podemos ver de diferencia entre ambos países en la cuestión de manifestaciones, ¿no? En Suiza, pues o sea, no voy a decir que son pacíficas, no sé si ocuparía ese adjetivo, pero pues sí, a pesar de que igual son como movilizaciones grandes de personas, pues siento yo que las consignas son diferentes, ¿no? Y acá en México, pues incluso la existencia del bloque negro, pues da mucho de qué hablar, ¿no? Pero pues es toda la rabia, la ira contenida por tantos años y tantas situaciones de violencia y dura a la que nos enfrentamos acá en México, ¿no? Entonces creo que tan solo ver como estas actitudes y estas formas de manifestarnos, pues podemos ver un poco como las diferencias que hay, ¿no? En materia de violencia de género en ambos países, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi experiencia, ya hablando un poco como más a cuestiones personales, la primera pregunta que yo me haría es cómo me percibo como mujer en ambos países, ¿no? Pues realmente creo que sí cambia un poco, o sea, sonará raro o quizás interesante, pero la verdad es que sí, ¿no? Bueno, obviamente también, y como les decía al principio, no, o sea, cuando llegamos a un país ya con una mentalidad, con una cosmovisión, en la que un entorno social en el que hemos sido criados y de repente nos enfrentamos a otra realidad cultural y social, pues es muy diferente, ¿no? Porque acá pues soy una mujer más, ¿no? O sea, eso lo puedo decir como con bastante certeza, pero en Suiza soy la latina, ¿no? Entonces es muy interesante. Y justamente hubo un día, o sea, solo como para hacer un ejemplo minúsculo, ¿no? Pero, por ejemplo, un día iba caminando afuera de la estación de tren y solo por mi aspecto físico, había unos muchachos que estaban promocionando algo, no sé, igual, era muy común, como que un sitio social importante en Suiza siempre son las estaciones de tren, porque como que ahí afuera suceden muchas cosas, y yo iba caminando por fuera y un muchacho pues me vio y solo por mi aspecto físico asumió que era latina y me empezó como a querer hablar en español. Primero como que me empezó a cantar una canción de reggaetón y luego me quiso como hablar en español de, tú, latina, eres latina. Y yo me quedé como sí, y me empezó a decir Colombia, Perú, y yo así de no, México, y ya, o sea, entonces sí siento un poco que llamábamos bastante la atención, ¿no? Como latinos y nos damos, o sea, es evidente que no somos de ahí, ¿no? O sea, por nuestras facciones, por nuestro aspecto físico. Em, entonces sí es muy interesante, ¿no? Pero bueno, creo que de igual modo nos seguimos enfrentando a situaciones de violencia o seguimos siendo como seres vulnerables en ambos países, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que eso es como ya como un poco más general, ¿no?
Definitivamente me sentía un poco más segura en Suiza, pero aún así siento que también debía de seguir teniendo cuidado porque el machismo sigue existiendo en todos los países, ¿no? Número dos, ¿qué diferencias sociales y culturales encontré en temas de feminismo? Pues a grandes rasgos yo diría, o sea, lo que les vengo diciendo desde hace rato, que allá siento que las demandas son diferentes, las movilizaciones feministas son diferentes, como que todo el espectro feminista funciona de manera diferente, ¿no? Obviamente allá las mujeres suizas pues gozan de muchos más privilegios que los que se gozan acá en América Latina, y creo que lo interesante de ver el avance del feminismo en ambos países es ver cómo se puede adaptar a las necesidades y a las situaciones de ambos países, ¿no? Obviamente nosotras no podemos optar por un feminismo blanco y privilegiado porque México no es un país blanco y privilegiado, ¿no? O sea, tenemos muchas carencias, tenemos muchas desigualdades sociales y nuestro feminismo tiene que ir enfocado a esas cuestiones, ¿no? Tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar, o sea, como que tenemos que hablar de muchas transversalidades, de pobreza, de mujeres afro, de todo, otro tipo de situaciones a las que nos enfrentamos como mexicanas o como latinoamericanas, ¿no? Y que están vinculadas obviamente también a nuestros espacios sociales. ¿Y qué similitudes encontré? Pues que realmente el feminismo es un tema bastante importante en ambos países, o sea, sí, pues no es algo que esté olvidado, vaya, ni acá en México ni allá en Suiza. O sea, allá sí hay movilizaciones feministas, sí hay movimientos, sí hay colectivos y sí buscan movilizarse, sí buscan trabajar, sí buscan crear diálogo, y creo que eso es algo que puedo ver en ambos países y que la verdad estoy muy contenta de verlo desde ambos puntos de vista, ¿no? O de ambas situaciones. Em, y bueno, ya para ir concluyendo, ya para no exceder el límite de tiempo, ¿qué podemos rescatar de ambos países? Pues justamente, o sea, seguir trabajando en materia de feminismo, seguir colaborando, seguir creando diálogo, espacios en donde donde las mujeres podamos encontrar puntos, o sea, que sean puntos de encuentro, puntos pues de coyuntura, ¿no? Exactamente, en donde podamos ir trabajando en cuestión jurídica, en cuestión social, en apoyos, o sea, redes de apoyo, centros de ayuda, o sea, como que podemos ir creando redes más grandes en las que las mujeres nos podamos sentir seguras, protegidas, ayudadas y acompañadas, ¿no? Bueno, es lo que igual, el machismo existe en todo el mundo, ¿no? Y también con esto creo que va un poco vinculado con el puntito de abajo, que es desmitificación y eurocentrismo en México y Latinoamérica, ¿no? Desafortunadamente, y también por cuestiones coloniales, o sea, esto ya es un antecedente histórico, creo que desde que somos infantes se nos ha criado y siempre se nos ha dicho que Europa es mejor, que en Europa está todo mucho mejor, que pasan mejores cosas, que hay más ingresos, o sea, que toda la vida es mejor en Europa y que los europeos siempre hacen todo bien, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar también en nuestro feminismo, y yo hablando como mexicana que ya viví un tiempo en Europa y que puedo ver un poco como las diferencias y que pude notar como que todas estas cuestiones que les vengo hablando. Creo que tenemos que empezar por hablar de eurocentrismo, ¿no? Y como desmitificación, o sea, por qué es importante dejar de percibir a Europa como el centro del mundo, como como la verdad absoluta, como el único centro, sitio de razón, de raciocinio, de verdad, ¿no? O sea, cuando realmente nosotros vivimos en otras condiciones, tenemos otras cuestiones sociales, culturales, y a pesar de que hay similitudes, ¿no? O sea, a lo mejor, pues sí, en ambos hay brecha salarial, hay violencia doméstica, hay feminicidios, o sea, son cosas que pasan en ambos países, pero tenemos que empezar por ver cuáles son las diferencias en todos esos procesos de desigualdad y procesos de violencia, ¿no? Entonces tenemos que empezar a enfocarnos más en qué está pasando en México, cómo está pasando, por qué está pasando y qué es lo que podemos hacer para poder aportar, para poder ayudar desde nuestra trinchera y que esté vinculado a nuestra cuestión social y cultural, ¿no? Entonces tenemos que abandonar un poco el eurocentrismo, tenemos que dejar de pensar que en Europa todo se hace bien, que Europa es perfecto y que Europa es el centro del mundo, ¿no? Y que tiene la verdad y la razón absoluta cuando no es así, ¿no? Todos los países son diferentes y en todos los países nos enfrentamos a situaciones diferentes, ¿no? Y pues finalmente también quiero hacer una invitación y generar una reflexión aquí con con el público, con los interesados. ¿Qué actos podemos promover para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de estudio, en nuestros espacios sociales, ¿no? ¿Qué podemos comentar con nuestras amistades?
con nuestra familia, qué pequeñas cosas, cómo podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Justamente. Entonces, siempre como dejar de incitar, de promover y de perpetuar actitudes y comportamientos y manifestaciones sociales que incitan la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, se puede ver reflejado en muchas cosas, ¿no? O sea, tan solo como en el consumo del entretenimiento, la música, las películas, artistas, etc, etc, ¿no? Entonces, sí, creo que lo importante aquí es como darse cuenta de que tenemos un problema, o sea, a muchos niveles en temas de feminismo, y una vez como de reconocer estas dificultades, estas desigualdades, estos problemas, pues también, o sea, pensar qué es lo que podemos hacer para cambiar estas cosas, ¿no? Este, entonces sí, es como invitar un poco a la reflexión y pues empezar por a ejecutar estas actitudes que busquen el cambio, o sea, un mejor porvenir, ¿no? Y que también podamos vivir en un mundo equitativo, ¿no? Que las mujeres y los hombres podamos vivir con armonía y pues ver también la caída del machismo y de la misoginia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Em, y bueno, creo que con esto concluyo, sería todo de mi parte. Estoy muy contenta porque me hayan invitado y pues nada, espero que mi experiencia personal sirva de algo en este foro y que pueda también ser tema de conversación, ¿no? Que la gente pues pueda comentar al respecto y que se generen reflexiones que contribuyan a este movimiento, ¿no? Entonces, pues aquí concluyo yo y agradezco mucho el tiempo y el espacio. Muchas, muchas, muchas gracias.